Vamos a compartir hoy la palabra para este miércoles 13 de mayo. La primera lectura estará tomada de los Hechos de los Apóstoles. Nos ubicaremos en el capítulo 15, versículos del 1 al 6. En cierta ocasión fueron algunos de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella ciudad que si no se hacían circuncidar según la costumbre prescrita por Moisés, no se podían salvar. Esto provocó una discordia y una seria discusión con Pablo y Bernabé, y por eso se resolvió que Pablo y Bernabé, con algunos otros, subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre el problema. Así pues, la iglesia los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron a Fenicia y a Samaria, e iban contando cómo se convertían los paganos, lo cual produjo gran alegría a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los presbíteros, y ellos los informaron de todo lo que Dios había realizado por su medio. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron para decir: es preciso que los paganos se circunciden y hay que ordenarles que observen la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 122 para el día de hoy. ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y el viñador es mi Padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto los poda y los limpia, para que den más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. Permaneced en mí, como yo permanezco en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco a vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante. Porque separados de mí nada podéis hacer, pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os lo obtendréis. Mi Padre recibe gloria si dais fruto abundante y os portáis como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, hoy los Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación bien compleja en donde los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé, van a buscar a los otros apóstoles de Jesús, del Señor, los que estuvieron con el Señor, para consultar un tema que viene ahí como polémica. Todos estos gentiles, todos estos paganos que han abrazado la fe. Primero recuerden que los judíos no querían aceptar a que los gentiles abrazaran la fe y se acercaran a Dios. Y ahora entonces, ¿qué están haciendo? Entonces comienzan a poner en duda su conversión y dicen, bueno, si ellos se están convirtiendo, pues entonces tienen que hacerse primero judíos para luego ser cristianos. Y entonces por eso tienen que circuncidarse para que luego puedan dar el paso a ser cristianos. Está toda esta polémica. ¿Qué hacer? Aquí está
continuará la primera lectura, pero más adelante lo vamos a encontrar en esta semana, en donde Pedro va a decir, no, de ninguna manera, no necesitan circuncidarse, inmediatamente dan el paso a la fe. Así es, no tiene que hacerse judío, sino cristiano, porque precisamente Jesús fundó el cristianismo. Entonces, esto lo vamos a mirar en el transcurso de estos días, toda esta polémica que existe entre los judíos en torno a con los gentiles, con los paganos, porque en cierto sentido ponen muchas trabas para no aceptarlos. Es lo primero. Segundo, qué alegría vamos a la casa del Señor. Respondíamos en el Salmo, qué alegría poder ir a la iglesia, qué alegría poder ir a la misa, qué alegría poder recibir los sacramentos, qué alegría poder venir al templo a orar, a hacer la visita al Señor. Qué alegría. Pero qué tristeza hay en nuestros corazones, porque en este momento no lo podemos hacer. No podemos acudir a los templos. Hoy una señora hablaba conmigo y lloraba contándome esta mañana precisamente el dolor que sentía ella de no poder ir a la iglesia. Y miraba también en otros pueblos hoy como mucha gente estaba ahí de rodillas en el templo, en la puerta, en la entrada, ahí estaban haciendo su oración. No podían entrar al templo, pero ahí lo hacían. Aquí lo he visto en la parroquia, tenemos 4 claraboyas que pueden permitir mirar de afuera al templo, y mucha gente los veo ahí parados en esas claraboyas haciendo su oración. Qué bonito, queridos hijos, que al menos podamos fortalecer mucho más nuestra oración. Qué alegría es estar en los caminos de Dios. Y en tercer lugar, el Evangelio hoy nos está invitando a permanecer en el Señor. Tengamos presente el ejemplo que nos coloca hoy Jesús, la comparación con la vid. La vid es Jesucristo, el labrador, el que corta, el que poda, es Dios, y nosotros somos los sarmientos. Por eso muy clarito lo decía el Evangelio. Jesucristo entonces es la vid, o sea, Jesucristo es el árbol, el tronco, ¿sí? Y nosotros somos las ramas que van pegadas a ese árbol. Para que estén llenas de vida, frondosas en su esplendor, tienen que estar unidas a ese árbol. Y Jesús les está diciendo, sin mí no pueden hacer nada. O sea, que si usted corta esa rama, ¿en qué se convierte? Como la canción, rama seca, ¿sí? Se marchita, se muere. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Y eso es lo que sucede. Nos pasa a nosotros, queridos hijos. Tenemos que estar unidos, pegados a Dios, perseverando en el Señor. Cuando usted se aleja del Señor, entonces inmediatamente se convierte en una rama seca. Se va secando, se va marchitando. Lo vemos en el jardín. Aquellas personas que organizan y podan el jardín para que esté más bonito, para que esté más frondoso. Y en algunos momentos hay que arrancar porque ya no sirve, ¿sí? Todo esto es precisamente el ejercicio que hace Dios con nosotros, podándonos. El Señor nos va podando a lo largo de la vida, por medio de las situaciones que vivimos, circunstancias, problemas, dificultades, cada uno de los momentos. Por ahí el Señor nos va también podando para que nosotros podamos ir cambiando, mejorando, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, queridos hijos. Entonces hay que tenerlo presente. El Señor, Dios nos va podando a nosotros, así como cuando usted poda la duranta, que es la matica que colocamos, esa matica verdecita, y usted la poda para que se vea parejita, se vea bonita. ¿Usted cree que a ella no le duele? Claro que le duele. Claro, la plantica siente. Entonces, por eso, pero ahí es necesario podarla, porque si no se vuelve un palo todo feo, ¿cierto? Sin forma. Entonces lo que le da forma es precisamente cuando se va podando, se colocan en los caminos y se ve lo más de bonita. Entonces, queridos hijos, nosotros también a lo largo de la vida también necesitamos que el Señor nos vaya puliendo, nos vaya podando, nos vaya cortando aquello que nos va sobrando, que se nos va pegando en el camino, aquello que no está bien. Perseverar en el Señor, permanecer en el Señor, queridos hijos, no es fácil. Frente a los problemas y dificultades ahora que estamos viviendo esta pandemia, ¿cuánta gente reniega? ¿Cuánta gente le pelea a Dios? En vez de hacer oración,
en vez de pedirle a Dios perdón, en vez de acercarse más a Dios, en vez de buscar más de Dios, porque eso es lo que nosotros en este momento estamos llamados a hacer. Bueno, me alegra entonces poderlos acompañar con esta orientación de la palabra en el día de hoy. 3 orientaciones. La primera es toda la polémica que está en los Hechos de los Apóstoles en torno a los judíos, a los gentiles, a los paganos que se vienen abrazando la fe y que quieren acercarse al cristianismo. Entonces, como ese obstáculo que también pasa muchas veces en nuestras comunidades, una persona que de pronto no está en grupos apostólicos, una persona que no está en nada, quiere acercarse a Dios, y muchas veces personas que están en los mismos grupos le hacen el chay, el quite, ¿sí? El desplante, el desaire. Entonces, esta situación ya se mira, ya se veía también en la época judía. Primero. Segundo, ¡qué alegría! Vamos a la casa del Señor. Y tercero, poder entonces permanecer en el Señor como nos pide el Evangelio de hoy. Me alegra entonces poderlos acompañar. Esta tarde los espero a las 6 de la tarde en la Eucaristía, desde aquí, desde la parroquia Divino Niño Jesús. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y les acompañe siempre. Felicidades a todos.